Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa que viene muy sustancioso: los cambios en América Latina, nuevo gobierno en el Perú, la rebelión colombiana, el impuesto mínimo global a las corporaciones que propone el G7 y el Estados Unidos de Joe Biden, China y la competencia por América Latina. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Procesados el 100% de los votos, la estrechísima victoria del candidato de Perú Libre, el maestro y sindicalista Pedro Castillo, sobre Keiko Fujimori en la segunda ronda electoral de Perú, marca un cambio del equilibrio entre fuerzas de izquierda y derecha en Sudamérica, pero no termina con la incertidumbre en que vive el Perú, ni resuelve los numerosos problemas que enfrenta el país. Las denuncias de Keiko Fujimori por supuestas irregularidades electorales han enturbiado aún más las aguas. Perú es uno de los países más golpeados por la pandemia en América Latina. Ha sido epicentro de escenas dramáticas que hemos visto en los noticieros, como el desborde de la capacidad hospitalaria y la imposibilidad de enterrar a los muertos. A este descalabro del sistema de salud y la asistencia social se suma un descalabro económico que ha puesto en entredicho el llamado modelo peruano, un modelo que mostró un buen nivel de crecimiento hasta la pandemia, pero altísimos niveles de desigualdad, pobreza y graves agujeros en la provisión de los servicios públicos, agujeros que quedaron más que nunca en evidencia con la pandemia. En el caótico y rocambolesco escenario político peruano, con prácticamente todos los expresidentes de los últimos 30 años encarcelados, procesados o denunciados por corrupción, esta ha sido la elección más polarizada que se recuerde. Justicia Impositiva dialogó con el analista peruano Carlos Bedoya, que comenzó por referirse a los problemas de gobernabilidad en un país tan polarizado. Ha habido una campaña muy agresiva por parte de las élites del poder económico contra la propuesta de cambio de Pedro Castillo y también, de otro lado, una nueva clase política que no tiene compromisos con las élites del poder económico. Detrás de Pedro Castillo hay sectores populares, ciudadanos, democráticos. Detrás de la candidatura de Keiko Fujimori están las élites del poder económico, un sector abiertamente fascista, y eso es lo nuevo que ha aparecido en el Perú. En consonancia con el mundo ha aparecido un fascismo, un frente cívico-militar empresarial abiertamente fascista que ha pedido muerte de Castillo en las calles y que preocupantemente tiene un cierto apoyo de un cierto sector de la población. Entonces hemos tenido una campaña bastante violenta, con acusaciones muy fuertes, con carteles muy grandes en las principales avenidas de la ciudad capital, diciendo no al comunismo, no al terrorismo, equiparando a Pedro Castillo con un terrorista directamente y generando apoyo del voto también ciudadano mediante una campaña de miedo. Estos no son dos partidos políticos que se enfrentan en igualdad de condiciones. Tenemos un conjunto de fuerzas progresistas y de izquierda del lado de Pedro Castillo y del otro lado tenemos a los medios de comunicación, a las élites del poder económico. Entonces, no basta analizar los partidos políticos, sino el poder. En un clima así, con el coronavirus, con la crisis económica, ¿se puede garantizar la gobernabilidad o tenemos unos meses de mucha conflictividad por delante? Yo veo un cambio de periodo, pero con crisis asegurada. Ahora, esta crisis no se inaugura aquí, es el desenlace de una coyuntura anterior que tiene que ver con los casos Lavajato y Lavajuez, que en el caso peruano ha comprometido básicamente a los políticos ubicados mayormente en el espectro de la derecha y los que han gobernado, todos los presidentes encausados por el caso Lavajato, el caso también Lavajuez, que Lavajuez tiene que ver con un conjunto de jueces supremos al más alto nivel que vendían impunidad no solamente al crimen organizado, sino también a políticos, en este caso Keiko Fujimori, y también a las élites del poder económico. Aquí ha habido cierre del Congreso, se ha suicidado Alan García, un expresidente del Perú. Keiko Fujimori ha pasado a la cárcel y ahora está en un proceso judicial. Ella está acusada por la Fiscalía formalmente y tiene que asumir un juicio por 30 años. En ese escenario hay que buscar consensos. Esto además tiene un impacto con la pandemia.
La pandemia ha colocado al Perú en el país número 1 de muertes per cápita, en este índice per cápita de mortalidad en el mundo, ¿no? De más de 180.000 muertos en una población de 30 millones de personas. Realmente es bastante alarmante, ha dado mucho impacto negativo, la economía está realmente muy complicada y el caso de la salubridad también. La pandemia ha descubierto un modelo que no servía, que no había pensado en ningún tipo de política pública, social, con coherencia y con eficacia, ¿no? Precisamente ese es uno de los problemas, está el conflicto, la tensión entre lo deseable y lo posible. Perú necesita cambios urgentes en su modelo. Ahora, ¿qué cambios serían factibles en un clima de polarización como el actual? Y al mismo tiempo, ¿qué cambios mínimos tiene que realizar el gobierno para no tener una crisis de gobernabilidad con su propio electorado? Ahí veo unos problemas porque la campaña de Pedro Castillo se ha centrado en, además de atender el tema de la pandemia, convocar a una asamblea constituyente. Sin embargo, no tiene correlación de fuerza para ello en el Parlamento. Entonces, él tiene que insistir de alguna manera en ir a una asamblea constituyente porque es el compromiso con un núcleo duro de su electorado. Y de otro lado, tiene la imposibilidad de realizarlo a través de los canales institucionales porque no tiene mayoría en el Parlamento Nacional. Además que va a enfrentar desestabilización desde el primer día y ya lo está anunciando la propia Keiko Fujimori. Ella ya ha salido a decir que ha habido una especie de fraude en mesa o algo así y ya está anunciando una confrontación ahora mismo, ni siquiera una confrontación para cuando él asuma, sino una confrontación desde antes que él jure como presidente. Y al mismo tiempo lo que tiene que hacer, además de mantenerse con estabilidad política, es atender inmediatamente a todos los y las damnificadas de la pandemia y atender la pandemia, las vacunas, una reforma sanitaria, una reforma también educativa, porque enfrente ¿qué hay? Hay un frente de exmilitares, financiero, cívico-militar que está allí y que quiere que este sea un gobierno muy corto y para eso tiene que generar desorden, caos, desestabilización y promover una especie de golpe de Estado o que el gobierno se caiga solo. El analista peruano Carlos Bedoya en diálogo con Justicia Impositiva. En Colombia, la protesta contra la reforma tributaria, iniciada con la huelga general del 28 de abril, se ha convertido en un cuestionamiento generalizado al sistema económico-social. La marcha atrás que dio el gobierno de Iván Duque, la apertura de negociaciones sobre la reforma, la renuncia del ministro de Economía Alberto Carrasquilla, no han conseguido aplacar una rebelión que abarca a sectores sindicales, a la pequeña y mediana empresa, a grupos estudiantiles y alternativos y a la población en general. Tampoco la violenta represión ha servido para callar las protestas, una represión que dejó como mínimo centenares de muertos y heridos y que está siendo investigada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La reforma tributaria fue un disparador de este movimiento de protesta contra un sistema económico-social que hace rato viene haciendo agua. No cabe duda que la pandemia exacerbó los problemas de Colombia, pero el malestar social venía de mucho antes. En el 2019 se había vivido una protesta similar contra el gobierno de Iván Duque, que incluía un fuerte rechazo a la política tributaria, jubilatoria, laboral y medioambiental del gobierno. La protesta de 2019 duró 3 meses, pero no sirvió para cambiar la orientación del gobierno, que no solo insistió con la misma política, sino que redobló la apuesta este año con una reforma tributaria profundamente regresiva. Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de la región y el séptimo del mundo. El problema no es únicamente el crecimiento económico. Los índices sociales colombianos apenas mejoraron en épocas de bonanza petrolera y crecimiento económico como la que se vivió entre 2006 y 2014. Justicia Impositiva dialogó con la economista colombiana de la Fundación Ebert, María Fernanda Valdés, autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria, para analizar los cambios que ha producido esta masiva protesta callejera. Yo creo que estamos en un cambio muy profundo aquí en Colombia. Algunos lo han llamado un despertar democrático y está muy relacionado con el proceso de paz. Hay que recordar que aquí en Colombia no era común tener protestas, no era normal. Durante todos los años de conflicto, la protesta no era parte de nuestra forma de participación política porque siempre estaba el riesgo de la estigmatización.
era muy común que los estigmatizaran a los marchantes como infiltrados, como guerrilleros, cosas. Entonces hoy, gracias al acuerdo de paz, todas esas exigencias pueden salir a la luz pública. Entonces yo creo que sí se viene un cambio muy radical. Las protestas lograron tumbar la reforma tributaria en un país que siempre pasan las reformas tributarias, donde la gente nunca se había interesado por temas tributarios. Esta no había sido la única reforma impopular. Aquí, por ejemplo, Santos, en 2014, tuvo una reforma que en estos niveles de desigualdad subió la tasa de IVA del 16 al 19% y nadie dijo absolutamente nada y pasó en el Congreso sin ningún problema. En el 2019 también tuvimos una reforma que prácticamente regaló 9 billones de pesos, que es un montón de plata en Colombia, en beneficios tributarios para empresas y nadie dijo absolutamente nada. Pero entonces esto cambió. Ya la gente en las calles no está dispuesto a aceptar ninguna reforma tributaria que vaya en contra de los más pobres, que no sea altamente progresiva. Y entonces eso va a quedar en la memoria colectiva por muchos años y yo creo que un nuevo presidente que quiera volver a sacar una reforma tributaria no se va a olvidar de lo que ha pasado. Entonces cambió también la forma y ya está cambiando la forma de hacer política pública en Colombia. En términos de apoyo popular, ¿cómo evalúas lo que está pasando en Colombia? ¿Hay un apoyo popular masivo suficiente para que estas protestas constituyan una hegemonía política? Sí, yo creo que en este momento incluso hay una encuesta que muestra que el 75% de los ciudadanos están a favor de las marchas. Es interesante ver que el grupo de manifestantes pues es muy diverso, son estudiantes, pero también hay indígenas, pero también está este grupo de los ninis que ni estudian ni trabajan, los jóvenes pues marginados, profesores, bueno, y tampoco hay como un líder muy claro de quién está haciendo esto. En este momento los pedidos no son muy claros. ¿Sí? Hay un pliego de pedidos del Comité del Paro, que es de principalmente sindicalistas, pero seguramente de pronto así como pasó en Chile, pronto se van a unificar los pedidos y todo va a ser más claro. En ese momento hay un poco como revuelto de muchos pedidos y de muchos actores. Ahora, en todo caso, está claro que el gobierno de Iván Duque quedó muy debilitado, pero si uno toma una perspectiva histórica, Colombia tiene una historia de enorme violencia a la que ya te referiste en parte, pero que va de los enfrentamientos entre conservadores y liberales del siglo XIX, el asesinato de Jorge Gaitán en 1948 y después todo lo que tú misma mencionabas en cuanto a la guerrilla y el narcotráfico. Es decir, que este es un país en el que se han resuelto muchas veces los conflictos de manera extremadamente violenta. ¿Es posible esta vez resolver los problemas de otra manera sin terminar en un baño de sangre? Pues en este momento ya hay un baño de sangre. Desde que empezaron estas protestas, el promedio de ataques violentos de la policía ha sido 100 al día y muere un civil al día en estas protestas. Entonces es bastante violento en este momento. Incluso comparado con Chile, nosotros a los 4 días ya superábamos el número de víctimas de Chile en meses enteros de protesta. Pero se puede ir desescalando, digamos, la violencia. Un buen paso es que pronto va a venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algo que el gobierno no había querido aceptar. Ellos le habían negado la visita por presión y también por las movilizaciones. Ellos aceptaron que viniera la comisión y esto yo creo que va a poner en evidencia el problema que el gobierno hasta ahora no ha aceptado completamente. Sin embargo, también se puede pensar en cosas económicas para superar este problema y como tú dices, que no haya un baño de sangre. Entonces, por el lado económico, se puede pensar y se ha propuesto, obviamente, desde varios sectores, la creación de una renta básica de emergencia para la gente en situación de pobreza, que en este momento en Colombia es el 42% de las personas. Esto bajaría muchísimo la tensión. Otra dimensión de la negociación y de la resolución política del conflicto son las elecciones presidenciales del año próximo. ¿Tú ves alguna posibilidad de cambio? Porque evidentemente todas estas protestas y todas las demandas que han surgido van a necesitar consolidarse a través de un nuevo gobierno. Sí, yo creo que se va a ver algo muy diferente en Colombia, que estamos frente a un gran cambio no solo en volumen de personas que van a salir a votar, sino también en la inclinación política de los votantes. La economista colombiana de la Fundación Ebert, María Fernanda Valdés, autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria. El acuerdo de los países más ricos del planeta, el G7, sobre un piso mínimo de impuesto a las multinacionales del 15%, fue calificado de histórico por muchos medios en el mundo desarrollado, con los inevitables ecos que estos medios tienen en nuestra prensa en América Latina. Justicia Impositiva disiente con esta calificación de histórica.
Numerosas organizaciones no gubernamentales y muchos especialistas en cuestiones de justicia fiscal tampoco están de acuerdo con esta idea de un cambio de época. Pero en estas diferencias hay matices. Vayamos por parte, Marcelo. ¿Por qué no explicamos primero esta propuesta del G7 de un impuesto mínimo global para las multinacionales? Sí, vayamos por partes. Parece una frase de Jack el Destripador, vayamos por partes. Y la verdad que tratándose de multinacionales, invocar a Jack el Destripador parece atinado. Te cedo la palabra, Marta. La iniciativa sale de Estados Unidos, que comenzó proponiendo un piso de un 21% para el impuesto a las grandes corporaciones y que aceptó disminuirlo a lo que en el comunicado del 5 de junio se denominó un mínimo impositivo de un 15%. Ahora bien, en el comunicado, esta reforma supuestamente histórica del sistema fiscal internacional quedó resumida en 150 palabras, es decir, en una escueta declaración que parece un queso gruyère lleno de agujeros. Entonces, ¿es esta propuesta un paso adelante, un paso al costado o estamos retrocediendo? Esto es lo que dijo a Justicia Impositiva el director de Tax Justice Network, Alex Cobham. There are different views on this, including within the tax justice movement, but I would say it's a step forward. Hay diferentes opiniones sobre esto, incluso en el movimiento de justicia fiscal, pero yo diría que es un paso adelante, aunque con muchísimas salvedades. Es un paso adelante porque, aunque esto se ha discutido en la OCDE por 2 años y medio, es la primera vez que los países ricos se comprometen a una tasa específica. Políticamente esto importa, no por el detalle de las propuestas, sino porque es un cambio de narrativa. El G7 se está pronunciando en contra de la competencia fiscal y de la carrera a la baja, adoptando el lenguaje que planteó la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen. Ahora, por otro lado, por el momento solo tenemos palabras. Si esta propuesta efectivamente se llega a aplicar con los principios que propone la OCDE, será el cambio más grande de los últimos 100 años en reglas fiscales, pero al mismo tiempo generará una desigualdad peor aún que la que hay ahora. Nosotros calculamos que este cambio recaudará unos 275.000 millones de dólares anuales, pero si se siguen las reglas de la OCDE, los G7, que representan un porcentaje muy bajo de la población mundial, se llevarán el 60%. Y la mayoría del resto se lo llevarán otros miembros de los países de la OCDE, no las naciones en desarrollo. ¿Dónde está la trampa entonces? En 2 temas. Por un lado, la tasa impositiva es muy baja. Desde Tax Justice Network y otras organizaciones se proponía un 25%, pero se podía convivir con un 21% como propuso Janet Yellen en un principio. Que sea 15% achica mucho el margen porque además no se aplicaría a todas las multinacionales, sino a un universo acotado. Pero además hay otro problema. ¿Quién recauda este adicional impositivo? Si se siguen las reglas que propone la Organización para la Cooperación y Desarrollo, que nuclea a los países más ricos, pierden los países en desarrollo. Alex Cobham ilustra el problema con un ejemplo. Imagine you have a French multinational, Danone, shifting, let's say, $1 billion of profit out of Brazil and into Bermuda. Supongamos que una multinacional francesa, Danone, tiene ganancias por $1.000 millones en Brasil, pero paga 0 impuestos porque transfiere las ganancias a Bermudas, donde no se paga ningún impuesto. Con el cambio de reglas propuesto por el G7, hay $1.000 millones con 0% de impuesto, de manera que habría que aplicarle este mínimo de un 15%, lo que daría $150 millones. ¿A dónde irían estos 150 millones que se recaudarían gracias al impuesto mínimo a las multinacionales? ¿Irían al país donde se originó la venta, es decir, al Brasil? No, en la propuesta de la OCDE irían a Francia, porque allí está la sede central de la multinacional. Esta es la perspectiva que parecería haber adoptado el G7 sobre la distribución de este 15%. Y es por eso que los países del G7 van a obtener más del 60% de lo que se recaude. And that is why the G7 would get more than 60% of the benefits of this. Esta propuesta del G7 se discutirá en la cumbre del G20 que se celebrará en Venecia en julio. El G20 no es el G7. Incluye a China, a India, a Turquía, a Indonesia, a Argentina, Brasil y México.
Juntos estos países representan un 40% de la población mundial. La aprobación o modificación de esta propuesta por el G20 será fundamental para el futuro de la justicia fiscal. I think the next big moment is the G20 meeting in July, and you've got probably three main things that are going to happen between. Pienso que el próximo gran paso es la reunión del G20 en julio. Hay tres cosas que van a pasar. Primero, países como la República de Irlanda y otros paraísos fiscales van a intentar formar una alianza para defender el actual modelo económico y frenar o revertir los cambios del G7. La República de Irlanda tiene una tasa impositiva nominal del 12%, pero la tasa efectiva que pagan las multinacionales de Estados Unidos es de un 2%. De manera que los cambios que propone el G7 terminarían con este modelo. En segundo lugar, las multinacionales se despertarán al problema que significan las actuales propuestas de una tasa global mínima y van a intensificar su lobbying para frenar los cambios. La tercera cosa que va a pasar es la más positiva, porque los países que están fuera del marco del G7 van a tener que movilizarse porque se darán cuenta que estas propuestas no los favorecen. India y Argentina pueden estar entre los líderes de este grupo de países. Pero acá hay una posibilidad de alianza con otros países desarrollados que se verían favorecidos por propuestas más ambiciosas, incluso países del G7 o naciones como Australia. Es decir, que puede haber una coalición entre naciones en desarrollo y desarrolladas que exijan más a partir de lo que el G7 acordó, pero asegurando que haya una distribución equitativa de los beneficios en vez de la grotesca propuesta que la OCDE quiere poner sobre la mesa. But we will ensure that there's a fair distribution instead of this grotesquely unfair thing that the OECD has put on the table. El director de Tax Justice Network, Alex Cobham. Las cosas vienen cambiando en Estados Unidos desde el fin de la presidencia de Donald Trump. La iniciativa de una tasa mínima global a las multinacionales, de la que venimos hablando, partió del gobierno de Joe Biden, que está impulsando un modelo económico-social muy parecido al New Deal de Franklin Roosevelt en el siglo XX, adaptado por supuesto a los ritmos y usanzas de este siglo XXI. ¿Qué es el New Deal? Un modelo keynesiano con mucha inversión pública, con intervención estatal y con una reivindicación política del papel que juegan los sindicatos, todos rasgos de aquel New Deal de Roosevelt. A nivel internacional, este nuevo modelo se basa en una mayor cooperación y coordinación con los países ricos, a diferencia del modelo de Trump, que arremetía contra todos los consensos establecidos con el mundo desarrollado, fuera a nivel económico, medioambiental o militar. Pero ¿qué pasa más allá de la relación con la Unión Europea y Japón, es decir, con el mundo desarrollado? Y sobre todo, ¿qué pasa con la relación con China en el marco de la lucha de las dos superpotencias por la supremacía global? La estrategia de Donald Trump se basó en 4 años de belicismo retórico y guerra comercial y arancelaria. Biden se desmarcó de esta táctica de Trump, pero dejó en claro que la competencia entre las dos superpotencias continúa. I see stiff competition with China. China has an overall goal, and I don't criticize. Veo una competencia muy dura con China. China tiene un objetivo de convertirse en la máxima potencia planetaria y yo no los critico por aspirar a ser el país más rico, el más poderoso, pero esto no va a pasar mientras yo sea presidente, porque Estados Unidos continuará creciendo y expandiéndose. Because the United States is going to continue to grow and expand. Desde la perspectiva de Biden, Estados Unidos tendrá que dominar la producción y tecnología del futuro para decidir esta batalla, en la que, según el presidente, también está en juego el futuro de la democracia. Además, está a decir que esta competencia tendrá un gran impacto en América Latina. El gobierno de Biden es consciente que en medio de la pandemia Estados Unidos está perdiendo la diplomacia de las vacunas con China y Rusia, pero además ve con preocupación la influencia que China ha ganado en la región en los últimos 20 años. Para analizar estos temas en nuestro panorama internacional, dialogamos con Óscar Ugarteche, autor de una veintena de libros sobre la historia económica regional, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y director del Observatorio Económico Latinoamericano. Lo que ha cambiado es el discurso. Es un discurso menos beligerante, pero en esencia no se ha modificado nada. Biden ha dicho que va a colocar
$62,000 millones para la producción de semiconductores, y eso tiene un efecto sobre el comercio entre Estados Unidos y China, ¿no? Pero no es necesariamente un efecto más adverso a China de lo que había antes. Es decir, entre ponerle aranceles muy altos, entre prohibir el comercio, que es lo que hizo Trump, de semiconductores, Biden dice, no prohíbo el comercio, pero yo voy a fabricar los semiconductores acá. Es que es una relación mutua entre China y Estados Unidos en el tema de los semiconductores. Unos fabrican unas cosas, otros fabrican otras cosas, y juntos fabrican los semiconductores que se utilizan en carros, aviones y qué sé yo, todo lo moderno. ¿Hay una posibilidad entonces de que por lo menos en ciertos sectores haya una complementariedad entre China y Estados Unidos y en otros no, haya competencia? Yo creo que la complementariedad que vienen teniendo ya hace tiempo va a continuar, y la competencia que tienen en otras ramas también va a continuar. Lo que pasa es que Estados Unidos no puede competir por costos, es muy caro. El problema estadounidense es que tiene un nivel salarial que está muy por encima del nivel de su productividad. Y entonces, claro, los productos que sacan no compiten, pues. O sea, el teléfono de Apple, que es igual al Huawei P30, es algo así como 3 veces más costoso. Y es exactamente el mismo teléfono. Es decir, lo único que puede hacer Estados Unidos ante eso es proteccionismo. Y entonces te dicen, no, es que los chinos ganan muy poco. Pues los chinos, si ganaran tan poco, no tendrían ahora la clase media más dinámica del mundo. Entonces tampoco es que ganan tan poco. Está la situación de América Latina y cómo América Latina se sitúa frente a esta rivalidad entre las dos superpotencias. Y la influencia china en la región creció de manera extraordinaria en los últimos 20 años. Algo que se verifica, dicho sea de paso, no solo en lo económico, sino también ahora con la pandemia en el tema de la vacunación. ¿Qué papel puede jugar la región en el medio de esta competencia? ¿Te parece que esta rivalidad le ofrece a América Latina un espacio diplomático para obtener mayores beneficios en la relación con ambas superpotencias? Yo veo unos países que se pegaron una alineada con Washington desproporcionada a mi gusto, y no son gobiernos, son partidos políticos. Entonces tú ves que de repente gana en el país, bueno, en Argentina, sin ir más lejos, gana Macri, entonces el alineamiento con Washington es completo. Pierde Macri, gana Fernández, y entonces hay un poco más de oxígeno. Pero eso nos está pasando en todos los países. Entonces, unos partidos políticos que están totalmente alineados, y hay otros partidos políticos que toman más distancia. Yo creo que ahora que hay, parece ser, vamos a llamarle comillas, una ola rosa nuevamente, con una Chile más progresista, vamos a ver qué termina de pasar en el Perú. Colombia eventualmente podría ser más progresista en las elecciones del próximo año. Tampoco sabemos qué va a pasar en Brasil, pero más que probablemente Lula gane. En ese escenario tendríamos una posición frente a China, posiblemente de mayor espacio, ¿no? De mayores márgenes de negociación y de negociar en mejores términos. Todo eso tiene que ser hecho de manera grupal. Para China, la idea de que negocia de manera grupal con América Latina está puesta en blanco y negro en su acuerdo con la CELAC. Lo que pasa es que los gobiernos conservadores han botado a la CELAC a la basura. Y las campañas ideológicas lanzadas por Washington a través de partidos políticos en América Latina son que la izquierda es todo el comunismo estalinista, y ese tipo de anticomunismo ramplón creo que no le hace bien a nadie, y mucho menos a los partidos políticos que lo están vociferando. Pero lo hemos visto aquí en México, lo estamos viendo en el Perú, lo vimos en su momento en Argentina, lo hemos visto en Chile. Y ahí está claro que son partidos políticos que son los portavoces de Washington y que las campañas son idénticas. Fulano de tal es un comunista, te van a quitar tu jardín si votas por él. Te van a quitar tu automóvil, tu pequeño taxi si votas por fulano. Yo creo que los progresistas en todo caso tienen que tener una posición con más oxígeno frente a Washington y ciertamente frente a China, ¿no? Óscar Ugarteche, autor de una veintena de libros sobre la historia económica regional, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y director del Observatorio Económico Latinoamericano. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com.
Desde los estudios de Tax Justice Network nos despedimos Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.